El constitucionalismo social, fundamentos, caracteres y antecedentes. El movimiento nació con la Revolución Francesa de 1789, que a su vez consagró los postulados de la libertad, igualdad y fraternidad. Pasó luego al continente americano, desde el siglo XIX, produciendo el dictado de constituciones como la de Estados Unidos de Norteamérica en 1806. Esta exaltación de la libertad fue mutando a la faz social de la sociedad, buscando la consagración de derechos fundamentales del hombre, tanto en su aspecto personal como en su relación con la comunidad. El constitucionalismo liberal propuso proteger la libertad y los derechos del hombre, limitar al Estado y deparar seguridad al individuo frente a él. Cuando irrumpe el constitucionalismo de tinte social, supera el liberalismo dando lugar a la valoración de la libertad y los derechos individuales. El origen de esta corriente lo encontramos fundamentalmente en el desarrollo de la organización sindical por un lado y la culminación del proceso de dignificación del concepto de trabajo. Pérez Botija lo define como el proceso de penetración del derecho laboral y social en el ámbito del derecho constitucional. Adquiere un auge importante en la primera posguerra, lo cual lo tenemos ejemplificado en la Constitución de México del 17 y de Weimar de 1919. Este movimiento maneja una pluralidad de lineamientos que los podemos clasificar de la siguiente forma. Primero, inclusión en las constituciones de una declaración de derechos sociales y económicos que abarcan el ámbito de la educación, la cultura, la familia, el trabajo, las asociaciones profesionales o sindicales, la propiedad, la economía, etc. Y en segundo término, regulaciones en torno a lo llamado cuestión social, entre las cuales tenemos la situación del hombre en función del trabajo o las relaciones entre el capital y el trabajo, clases sociales y factores de producción, empleadores y trabajadores, sindicatos y el Estado. El constitucionalismo social en los distintos países. Tenemos que nació en Europa en el último tercio del siglo XIX y se extiende rápidamente en América. El primer antecedente lo encontramos en la Constitución mexicana de 1917, también en la Constitución alemana de Weimar de 1919, como así también en 1931 con la Constitución española. Posteriormente lo vemos en la Carta Fundacional de la ONU en 1945 y en la Carta Fundacional de la Organización de los Estados Americanos del 47. En nuestro país podemos citar la Constitución que da la Convención Constituyente de Santa Fe del año 1957, cuyo hito importante lo marca el artículo 14 bis. El planteo en la República Argentina. Nuestra Constitución de 1853 estaba lejos del constitucionalismo social del siglo XX. Al contrario, no se opone a él ni en ninguna de sus normas ni en su ideología o filosofía política. En el año 49 se reforma la Constitución del año 53, la que revistió formalmente apariencias de constitucionalismo social. Luego fue derogada en 1956, se reimplanta la de 1853 y se la reforma definitivamente en 1957, introduciendo postulados del constitucionalismo social con los artículos mencionados de gran importancia como el 14 bis y el 67 inciso 11. De todos modos, el curso histórico del tiempo y de las circunstancias fue plasmando en nuestro derecho la casi totalidad de los requerimientos sociales de esta doctrina. Análisis del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Textualmente, el artículo 14 bis dice lo siguiente: el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público,
organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concretar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Analizando este artículo, vemos que consta de 3 partes. Primero, dedicado al trabajo y los trabajadores. Segundo, los gremios. Tercero, la seguridad social. Busca remediar las desigualdades estableciendo garantías mínimas, fundadas siempre en el principio de la solidaridad, la cooperación y la justicia. Proporciona una pauta al imponer al Congreso la obligación de proteger al trabajo. En segundo lugar, las pautas siguientes trazan los aspectos sustanciales que las leyes van a proteger. Sería una norma en cierto sentido de carácter programático. Cada uno de dichos aspectos configura un derecho individual en razón del trabajo, pero la doctrina no reconoce más que el alcance de estar formulados, como dijimos anteriormente, como una norma programática y no operativa. Para ejemplificar, citemos la primera parte, que sería la de los trabajadores, en la cual se aseguran o se establecen los derechos de condiciones dignas de trabajo, jornada limitada, salario mínimo vital y móvil, etc. En la segunda parte, que habla de los gremios, podemos citar la protección contra el despido arbitrario, la libertad sindical, el derecho de huelga y el seguro social obligatorio, que sería parte ya de la tercera división, que es de la seguridad social, junto con las jubilaciones móviles y la defensa del bien de familia, entre otros. En el análisis pormenorizado vamos a citar la primera parte, que hace referencia a las condiciones dignas y equitativas de labor, en lo que hace referencia al trabajo en sí, individualmente considerado. Esta pauta es muy genérica y se vincula con la propia dignidad humana. En cierto modo, todo lo referente a remuneración y duración hace las condiciones de trabajo calificadas como dignas y equitativas, pero podemos añadir que ellas se satisfacen también mediante comodidad, higiene y decoro del lugar donde el trabajo se presta, y mediante la debida atención de las situaciones personales del trabajador. Jornada limitada. Esto se basa en la necesidad de reposo, por razones de salud y de respeto a la dignidad del hombre. Tercero, descanso y vacaciones pagados. El descanso pago se refiere al descanso semanal obligatorio y remunerado. Se haya previsto en diferentes normas, las vacaciones pagas es otra limitación al trabajo de manera continua. Retribución justa significa suficiencia del pago mensual, del emolumento retributivo. Está orientado a satisfacer un ingreso decoroso que permita la subsistencia del trabajador y de su núcleo familiar dependiente. Juega doblemente, por un lado frente al empleador, que debe pagarlo, y por el otro lado frente al Estado, que debe protegerlo y asegurarlo mediante leyes que hagan posible el piso mínimo a través de su política social y económica. Salario mínimo vital y móvil. Para determinar la justicia de un salario, la norma hace referencia al salario mínimo. Es aquel por debajo del cual cualquier salario no es justo. El salario mínimo lleva 2 aditamentos: tiene que ser vital, es decir, lo suficiente para subsistir, y debe ser móvil, es decir, que tiene que ser reajustable en la medida que aumenta el costo de la vida o los procesos inflacionarios. Igual remuneración por igual tarea. Este principio tiene una razón histórica que tendió a eliminar los salarios diferentes o inferiores por razón de sexo. También tiene un ámbito especial de vigencia, pueden invocarlo los trabajadores que con igualdad de tareas se desempeñan para un mismo empleador o dentro del régimen de un mismo convenio colectivo. Otro punto es la participación en las ganancias. Hace referencia a repartir las utilidades conseguidas por la empresa
La ley no ha reglamentado nunca este derecho, pero su formulación a nivel constitucional obliga a pensar si los convenios colectivos podrían imponer la participación ante la falta de la ley. Protección contra el despido arbitrario es el mínimo impuesto por la Constitución. Lo menos que debe hacer la ley es defender la permanencia como continuidad. Esto, en cuanto a permanencia y no estabilidad, hace referencia al empleo privado, es decir, en relación de dependencia. La ley debe necesariamente garantizar por lo menos la continuidad. No prohíbe el despido, sino pone a cargo del empleador, que despide, el cumplimiento de ciertas obligaciones, normalmente indemnizatorias, que se verán en el capítulo correspondiente. La estabilidad del empleado público es un derecho a no ser privado del empleo. A contrario del privado, en el público hay una estabilidad concreta. En el privado se puede cortar el vínculo mediante el pago de indemnizaciones resarcitorias. La estabilidad es propia o absoluta. En el caso de ser violada, abre la opción entre la reincorporación o el pago de retribuciones por todo el tiempo que la relación debió subsistir. Por otro lado, en otro orden de ideas, tenemos la organización libre y democrática sindical. Se la reconoce por la simple inscripción en un registro de parte del trabajador. Es un registro especial que no se refiere a un derecho colectivo, sino al derecho particular que tiene el ciudadano a agruparse con sus pares para lograr mejores condiciones laborales. La fórmula descarta el sistema de unicato sindical. La ley 14.455 regula el régimen, consagrando el derecho a afiliarse, de no afiliarse y de desafiliarse, y organiza dos tipos de asociaciones: las meramente inscriptas por un lado, y por el otro lado, las que están reconocidas con personalidad gremial. Este último punto significa que tiene una capacidad jurídica dirigida al ejercicio de los derechos de los representados frente al Estado. La personalidad gremial apareja la personalidad jurídica. Este tipo de derechos de representación no los tienen las asociaciones meramente inscriptas. Los derechos gremiales en la Constitución. La mención que hace el artículo 14 bis tiene por objeto de parar el reconocimiento de derechos gremiales que son la huelga, la concertación de convenios y el recurso a conciliación y arbitraje. Son el objeto de estudio de la parte del derecho colectivo del trabajo. Haremos una breve referencia a ellos. Primero, la huelga es el derecho más importante y reconoce como sujeto activo al sindicato con personalidad gremial, y como sujeto activo también es el hombre en cuanto trabajador. El sujeto pasivo es múltiple. Puede ser el Estado, el empleador, particulares ajenos o trabajadores que, sean o no huelguistas, deben abstenerse de lesionar la libertad personal de los que adhieren o de los que no adhieren a la huelga. La autoridad administrativa, que es la Secretaría de Trabajo, va a calificar si la huelga es legal o no, desde el punto de vista sindical. B, por otro lado, los derechos de concertar convenios. Se equipara a las leyes este tipo de convenios colectivos de trabajo en razón de que tiene una normatividad general para todos los abarcados en un mismo tipo de actividad. El convenio colectivo es un pacto entre la asociación sindical, que tiene personalidad gremial, y un empleador o grupo de empleadores para uniformar condiciones de trabajo de cierta actividad y en una determinada zona geográfica. Su aplicación es extendible a todos los trabajadores y empleadores que realizan la actividad regulada por el convenio y requiere homologación administrativa de parte del Ministerio de Trabajo. C, otro derecho gremial, es el de la conciliación y arbitraje, de poder acudir a estos sistemas. La ley 14.786 estableció este procedimiento. Previo a la huelga, la actividad administrativa actúa como mediador y durante la etapa conciliatoria no se puede recurrir a ninguna medida de acción directa. O sea que el derecho de huelga va a quedar postergado hasta que termine la etapa de conciliación. El arbitraje no es obligatorio y tiene los mismos efectos que un convenio colectivo, es decir, de normatividad general. D, y por último, otro derecho gremial,
es el siguiente establecido en el 14 bis. Los representantes gremiales gozarán de garantías para el cumplimiento de su gestión y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Esta tutela está en razón de la función de protección de los derechos que cumple. Es un fuero sindical. Para poder aplicar alguna sanción o suspensión al trabajador que está amparado con esta garantía de representación sindical, previamente el empleador debe recurrir a un juez laboral y pedir que se excluya a este trabajador de la tutela o garantía sindical. La seguridad social en la Constitución Nacional. La tercera parte del artículo 14 bis se dedica a este punto. Absorbe el derecho de la previsión social y tiene dos columnas vertebrales. A, el principio de integralidad, que significa que tiene que asumir todas las contingencias sociales del trabajador. Y B, el principio de solidaridad, que tiende a hacer participar a todos los ciudadanos o los trabajadores activos en la financiación de este sistema de prestaciones, que en la Argentina lo presta el ANSES. La norma prescribe que la ley establecerá un seguro social obligatorio a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes. La ley establecerá las jubilaciones y pensiones móviles, las que se otorgan en razón de una actividad laboral en relación de dependencia independiente o por cuenta propia. Las pensiones derivan de la jubilación a favor de herederos o causavientes del jubilado o con derecho a jubilación. Por último, también se dedica a la protección integral de la familia, mediante la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. El bien de familia se relaciona directamente con la vivienda digna, ya que lo rodea de determinadas seguridades en razón de estar inscripto como vivienda doméstica del grupo familiar. Autonomía del derecho del trabajo. Teorías sobre esta misma autonomía. Podemos diferenciar tres teorías con respecto a este tema. En primer lugar, los que niegan, arguyendo que el derecho es uno solo, y si bien en la historia se desprenden algunas ramas, no quiere decir esto que haya aparecido una nueva ciencia jurídica como sería el caso de la laboral. B. Otros autores sostienen que la autonomía es evidente y advierten en el derecho al trabajo una afirmación científica y legislativa, cuya característica peculiar le da una autonomía también didáctica y una sustantividad política y económica. Hay quienes afirman que es un derecho autónomo porque tiene las tres autonomías, la didáctica, la científica y la legislativa, pero no está desvinculado de los demás derechos, incluso tiene un carácter de relación directa con el derecho civil, cuya aplicación será de carácter residual, es decir, cuando no esté normado explícitamente en la ley laboral, tendremos que acudir al Código Civil, por ejemplo, caso de interrupción o suspensión de la prescripción. C. Hay otras teorías extremas. Encontramos a grupos de autores que toman posiciones intermedias entre la autonomía absoluta y la autonomía relativa. Se puede aceptar también la autonomía relativa del derecho de trabajo, tomando como base lo residual que citamos anteriormente. Se puede decir también que este derecho es el derecho especial de un determinado grupo de personas, que son los trabajadores privados, dependientes o subordinados. También podemos afirmar que es una rama especial del ordenamiento jurídico del cual forma parte. Evolución legislativa laboral en Argentina. Desde las leyes de Indias encontramos normas referidas al trabajo, por ejemplo, al indígena que trabaja en las minas y en las encomiendas. Pero la verdadera evolución legislativa la vamos a encontrar en la legislación del siglo XIX y siglo XX también, sobre todo en lo referente a la legislación del trabajo rural. Los códigos rurales tienen algunas disposiciones dirigidas a asegurar la normal explotación del campo. El Código Civil de 1867 tenía reglamentada la locación de servicios
el Código de Minería de 1895 traía disposiciones que referían al trabajo de mujeres y niños, a los cuales les prohibía el mismo debajo de la superficie. La evolución ha sido diferente que en Europa, ya que su tardío proceso de industrialización determinó que las instituciones fundamentales se desarrollaran después de 1930. Creciera el derecho tutelar después de 1943, acompañando un cambio en la economía del país, y que una fecunda labor de los jueces sobre la ley 11.729, que modificaba el Código de Comercio, fuera recogida en 1974 por la actual Ley de Contrato de Trabajo. Esta ley conserva su fisonomía originaria pese a los cortes de que fue objeto en el año 1976 por la Ley Nacional de Empleo en 1991 y recientemente por las leyes de flexibilización laboral y las leyes de pymes como la 24467. El antecedente más importante es el Código de Comercio de 1859 de Buenos Aires, que luego, al incorporarse a la Confederación, quedó convertido en Código de Comercio de todo el país, donde se legislaba sobre estabilidad del empleado, sobre el despido, el preaviso y el pago de una indemnización. Sin duda la historia más importante la tenemos desde 1905, con la sanción de la Ley 4661, que reglamentaba el descanso dominical o hebdomadario, que es desde el sábado a las 1 de la tarde hasta el día domingo completo. No importa desconocer antecedentes muy importantes, el hacer referencia a esta ley de 1905, como son la Ley Nacional de Trabajo de 1904 y el informe Bialet-Macé, que significa una fuente importante de inspiración para el posterior dictado de leyes laborales. Se recomienda la lectura del informe Bialet-Macé, o lo pueden verificar también desde internet, donde hay documentales de acceso gratuito de este informe que tiene una injerencia importante en la normativa laboral del país. Inmediatamente después, el Congreso de la Nación aprobó en 1907 una ley sobre protección de la mujer y menores. En el mismo año se creó una Dirección de Trabajo de la Nación, que luego fue convertida en Departamento Nacional del Trabajo. En 1915 se dicta la Ley de Accidentes de Trabajo, hoy derogada en el año 2013, o cambiada, reformada mejor dicho. En 1918 tenemos la ley que reglamenta el trabajo a domicilio, hoy también ampliamente reformada. En 1925, ley protectora sobre el pago del salario y la jornada laboral, que todavía sigue vigente. En 1934 se dicta la 11.729, que pone término a la vigencia de la locación de servicios y ofrece elementos para caracterizar el contrato de trabajo. En ese mismo año se dicta la ley sobre maternidad y sobre viajantes de comercio. Como punto de partida, en junio de 1943 empieza otro periodo de distinta orientación política y social, donde se han establecido normas sobre aprendizaje, vacaciones, SAC, es decir, sueldo anual complementario, suspensiones y despidos. Se crearon también tribunales del trabajo. En 1949 se dictó una constitución anulada luego en 1955. En el año 53 se reglamentó la contratación colectiva por ley 14.250, todavía vigente. En 1956 se regula la situación de personal doméstico, hoy en día reformado, dando amplios derechos a este tipo de personal. En el año 1959 se ratifica la Convención Internacional sobre Libertad Sindical. El 20 de septiembre del 74 se promulga nuestra ley actual, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que es el hito fundamental y más importante de nuestra historia en cuanto a legislación laboral. En 1980 tenemos el régimen nacional del trabajo agrario y también el régimen de obras sociales. En 1981 leyes sobre la protección de los minusválidos y normas para la liquidación de sueldo anual complementario, como asimismo el telegrama obrero gratuito. Podemos citar últimamente leyes como las de asociaciones profesionales, la ley 24.013 de protección del empleo, la ley 24.465 sobre flexibilización laboral, con una historia oscura de coimas en el Senado, ley 24.467 sobre trabajo de las pequeñas y medianas empresas, y leyes de riesgo de trabajo
ampliamente modificada en el año 2013. Características de las distintas etapas. Podemos ver 4 etapas en nuestra evolución. Primero, de 1906 al año 48, años después de la guerra, donde hay una profusa legislación de normas laborales dictadas con el impulso que traía esta disciplina, dentro de todo nueva, impulsada también desde la Organización Internacional del Trabajo, creada después de las guerras mundiales. La segunda etapa iría de 1948 a 1976, donde aparece el convenio colectivo de trabajo como una fuente del derecho laboral por su imperatividad general. Tercero, tenemos una etapa que va de 1976 a 1983, donde vemos una involución en el derecho de trabajo. Se suspende el derecho a huelga y la convención colectiva de trabajo se tuvo un estancamiento importante, donde no se vieron nuevas convenciones o nuevas mejoras para el sector trabajador. La cuarta etapa la tenemos desde el año 1983, que culmina con la crisis económica, política y social de diciembre del año 2001, caracterizado por un proceso conocido como flexibilización laboral, cuya característica será la derogación de derechos acorde con la política implementada, donde se privilegiaba el capitalismo y se descuidaba al trabajador, muchas veces con complicidad de los movimientos sindicales, lo cual venía avalado también por mucha corrupción estatal, destacándose la Ley de Reforma Laboral, conocida como Ley de Coimas en el Senado. En último término, tenemos una quinta etapa desde el año 2002 hacia la actualidad, en la cual hay una exaltación de los derechos humanos a nivel mundial, restableciendo una efectiva tutela legal a los trabajadores y reconquista de muchos derechos. Podemos citar la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo y la reforma de la Ley de Personal Doméstico. La codificación del derecho del trabajo. Ha habido siempre durante la historia argentina varios intentos de lograr un código para la disciplina del derecho laboral. En el año 1904, con el proyecto de Ley Nacional del Trabajo, que nunca fue sancionado, con posterioridad a la reforma constitucional de 1957, se elaboró un proyecto por destacados laboralistas como Thyssen-Baum, Despotin y Napoli, que tampoco llegó a sancionarse, pero que inspiró a la actual ley. Parte de la doctrina coincide en señalar que la ley de contrato de trabajo actual constituye un intento de codificación, pero a ciencia cierta no tenemos aún un código en el sentido estricto de la palabra. Tercer punto de la bolilla, las fuentes del derecho de trabajo. Un concepto ya repetido en diversas materias es el de las acepciones de fuente, una vulgar y otra jurídica, en el cual no vamos a ahondar, ya que lo que queremos decir con fuente es el lugar donde emanan las leyes, en este caso las laborales. Clasificación de estas fuentes tenemos, como también ya hemos visto en la mayoría de las materias, materiales y formales. Las fuentes materiales del derecho de trabajo son los factores de la vida diaria que contribuyen a fijar el contenido de una norma. Son los elementos que impulsan la creación de la norma. Esta fuente siempre va a estar constituida por grandes acontecimientos sociales, culturales, políticos y sobre todo económicos, que van a ejercer siempre influencia sobre el legislador. En segundo término vamos a ver las fuentes en su carácter formal, que son los medios que admite el propio ordenamiento jurídico, léase Constitución Nacional, para formar nuevas normas. Estas fuentes se pueden concebir como actos u órganos de creación de normas. Se reconocen a su vez a las siguientes: la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la ley, los decretos reglamentarios, las resoluciones administrativas, las convenciones colectivas de trabajo, los laudos con fuerza de convenios colectivos, los reglamentos internos de las empresas, los usos y las costumbres, la voluntad de las partes en el contrato y la jurisprudencia. La ley, en su artículo primero, establece las fuentes de regulación. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se van a regir por la ley, por las leyes y estatutos profesionales,
En tercer lugar, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, por la voluntad de las partes y finalmente por los usos y costumbres. Esta enumeración es meramente enunciativa. Adviértase que no se han mencionado fuentes de rango superior como la Constitución Nacional o los tratados. Interpretación de las normas laborales, sus caracteres generales. A la palabra interpretar se le pueden asignar por dos acepciones, una vulgar y otra jurídica. Según el diccionario, interpretar significa explicar o declarar el sentido de una cosa. Jurídicamente, será descubrir el verdadero pensamiento, tanto del legislador como también la verdadera finalidad que tiene una norma. Aplicar una norma para resolver, que siempre estará a cargo del juez, exige averiguar no solamente cuál va a ser la norma vigente, sino también cuál es el sentido y alcance de la misma. La interpretación tiende a determinar los alcances y efectos jurídicos que debe aplicarse al caso. La ley laboral deberá ser clara y precisa. Para interpretar, en materia laboral, hay que investigar primero cuál es la norma aplicable. No se trata solamente de llenar las lagunas de la ley, sino de mejorarla en beneficio de los obreros para responder a los fines del derecho del trabajo. En todo caso, debe recordarse que las normas de orden público, sobre todo laboral, limitan los efectos de las normas de base civil, por ejemplo en lo relativo al reconocimiento de los instrumentos públicos. Constituye un principio importante el de que, frente a situaciones dudosas, siempre se resolverá en el sentido más favorable al trabajador. Este es el artículo 9, en que dice textualmente: en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Principios específicos de esta temática. Primero citamos el principio protectorio, que es el de ya mencionado anteriormente, artículo 9. La razón fundamental que da sentido al derecho del trabajo la constituye el hecho de que las partes no se hallan en un pie de igualdad. El legislador adopta criterios a fin de evitar las consecuencias de este desnivel de igualdad y solo una vez superados los mínimos o máximos que constituyen el orden público laboral, va a admitir la plena vigencia del principio de autonomía de la voluntad que conocemos del derecho civil. Este principio protectorio es la médula del derecho del trabajo y su fin es tutelar al trabajador de relación de dependencia en el ámbito privado, que lo hace siempre en una especie de subordinación jurídica. Tenemos reglas que van a derivar de este principio, que son tres. La primera es indubio pro operario, del latín, que significa que siempre ante la duda estará a favor del trabajador. La segunda es la de la norma más favorable al trabajador, significa que entre dos normas susceptibles de ser aplicadas a un caso, se va a interpretar o aplicar la más favorable. Y la tercera es la de la condición más beneficiosa. Significa que la norma posterior debe respetar la condición más beneficiosa que se incorporó al patrimonio del trabajador, con la única limitación de la irrazonabilidad que configure un privilegio irritante que afecte el bien común. Segundo principio específico, tenemos el principio de irrenunciabilidad de los derechos del artículo 12. Este dispone que será nula y sin valor toda convención que suprima o reduzca los derechos que se prevén en la ley. Las normas de orden público laboral sobre todas las cosas. Se refiere también a la indisponibilidad de los derechos que constituyen este orden público laboral. El tercer principio que vamos a tratar es el principio de conservación o continuidad de la relación laboral, que es del artículo 10. Significa que en caso de duda, las situaciones van a resolverse a favor de la continuidad del contrato. En último término, a contrario imperio, se va a disponer la anulación del contrato, la desvinculación del empleador, o la rescisión o despido, mejor dicho. El contrato de trabajo se considera que es un contrato de tracto sucesivo, lo cual presupone una vinculación prolongada en el tiempo que, según disposiciones de la Constitución, le va a otorgar seguridad y tranquilidad al trabajador. Si bien no tiene la estabilidad del empleo público, pero sí trata de, a través de institutos como la indemnización por antigüedad, darle un poco de seguridad jurídica y estabilidad o continuidad en el empleo. El cuarto principio que trataremos es el principio de la primacía de la realidad, artículo 14. Dispone que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan precedido con simulación o fraude a la ley, sea aparentando normas contractuales que no son laborales,
aparentando personas o cualquier otro medio. En tal caso, la relación siempre quedará regida por la ley laboral. Este principio constituye la primacía de los hechos sobre las formas, es decir, que si un hecho cae configurado dentro de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, el empleo en negro, siempre se va a cotejar o a interpretar con las normas de la ley de contrato de trabajo, que es la ley que rige todas las relaciones laborales en el país. Se trata de fomentar la primacía de la verdad sobre la verdad formal, siempre en beneficio del trabajador. Un ejemplo de esto es cuando un patrón registra a un empleado con una cantidad de horas inferior a la que efectivamente trabaja. En ese caso, la primacía de la realidad va a determinar que tanto la indemnización como el pago del haber mensual y la diferencia de haberes que existiera entre lo que cobró y lo que debería cobrar según la ley o según una jornada amplia, se determine según la ley de contrato de trabajo o la convención colectiva y no según lo que estaba mostrando o denotando en sus papeles formales el empleador, lo cual comúnmente se hace en fraude a la ley. En quinto lugar, vamos a hablar del principio de razonabilidad de los artículos 65 y 70 y 242 de la ley. Este principio informa que en sus relaciones laborales el hombre procede y debe proceder conforme a la razón. Es un freno en contra de cualquier tipo de arbitrariedad. En sexto lugar, hablaremos del principio de la buena fe, del artículo 63 y 11 de la ley, que reza lo siguiente: las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo. En la buena fe tenemos dos elementos: uno que es subjetivo, que hace referencia a actuar correctamente, y otro que es objetivo, que significa actuar en consonancia con los usos y costumbres del lugar del contrato. En cuanto al contrato, la buena fe obliga a un obrar honesto, leal, prudente, veraz, diligente, fiel al compromiso contraído, desechando todo tipo de engaños o perjuicios y evitando trampas, abusos, desvirtuaciones y tratos discriminatorios entre ambas partes contratantes. En séptimo lugar, vamos a hablar del principio de trato igualitario, citando los artículos 17, 81, 70, 73, 172 y 187 de la ley. Impone tomar medidas para evitar un trato perjudicial para el trabajador, que individualmente no goza de capacidad de diálogo o de negociación frente al empleador, que es una parte que tiene más poder de negociación por ser el dueño del capital, y por lo tanto puede ser en muchos casos víctima de injusticias, de acuerdo a este desnivel. Frente a esto, se establecen algunos medios de protección para esta parte débil, a fin de asegurarle un trato equitativo, y dentro de él se halla el que tiene como finalidad evitar discriminaciones arbitrarias. Por ejemplo, el artículo 17 de la ley es claro, ya que dice lo siguiente: por esta ley se prohíbe cualquier medio de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. En la ley de contrato de trabajo tenemos la aplicación que sigue. En el artículo 11 se establece: cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o leyes análogas, se va a decidir conforme a los principios de la justicia social, a los principios generales del derecho del trabajo, a la equidad y a la buena fe. El primer medio, como vemos, va a ser la analogía, es decir, comparación con leyes similares o análogas, que consiste en un proceso de tipológico que va a inducir el principio común a partir de soluciones particulares y establecer si ese principio común va a ser aplicable o no a la laguna legal que hubiera en el caso particular de las relaciones de trabajo. La justicia social es un principio que ha sido entendido como el deber de protección a los económicamente más débiles, el trabajador en este caso. La equidad es la aplicación de los principios de justicia a un caso concreto, y la buena fe es la conciencia de quien realiza un acto de que este acto es verdadero, lícito y justo.